Bienvenido a la fascinante historia de cómo un niño pobre con solo educación primaria, creó uno de los imperios automovilísticos más destacados, Ford. Nuestro viaje de hoy profundiza en la historia de Henry Ford, y su impresionante historia de la pobreza a la riqueza contada desde diferentes perspectivas, que abarca numerosos clips informativos y narraciones que capturan el corazón de su viaje. La historia de Henry Ford, como la de muchos otros titanes de la industria, es de perseverancia, trabajo duro y un deseo inquebrantable. Nacido en 1863, Henry Ford pasó sus primeros años en una granja de Michigan. Asistió a la pequeña escuela de un solo salón en la ciudad donde recibió su educación primaria, la única educación formal que tendría. Su vida dio un giro fundamental cuando un vecino le presentó una máquina de vapor, lo que despertó su pasión por la maquinaria, de esas que más tarde revolucionarían el transporte. A la edad de 16 años, Ford dejó su casa para seguir una carrera como maquinista en Detroit. Trabajó para varias empresas a lo largo de los años, perfeccionando lentamente sus habilidades y adquiriendo un profundo conocimiento de la mecánica. El conocimiento y la experiencia que adquirió durante esta fase sentaron las bases para sus proyectos futuros, incluida la creación de Ford Motor Company. La primera incursión de Ford en la fabricación de automóviles fue con Detroit Automobile Company. Desafortunadamente, duró poco y en 1901 la empresa se disolvió. Pero Ford no se dejó intimidar por el revés. Creó la Henry Ford Company, su segunda empresa, y nuevamente se encontró en la encrucijada del fracaso. Sin embargo, estas pruebas y errores finalmente lo llevaron a establecer Ford Motor Company en 1903 con solo $28.000 de 12 inversores apoyando su visión. El primer modelo revolucionario de Ford fue el modelo T, presentado en 1908. Era un vehículo confiable y de bajo costo comercializado para la clase trabajadora estadounidense, una hazaña pionera en una era en la que los automóviles se consideraban un bien de lujo. Al incorporar los principios de producción en masa y estandarización, el modelo T cambió las reglas del juego, y estableció un nuevo estándar en la industria del automóvil. Uno de los factores clave que distinguió a Ford de sus contemporáneos fue su innovadora implementación de la línea de montaje móvil en 1913. Este proceso innovador redujo significativamente el tiempo necesario para construir un automóvil, reduciendo drásticamente los costos y haciendo que los automóviles sean más asequibles para el público en general. Por primera vez, los automóviles ya no eran un lujo reservado a los ricos sino un medio de transporte esencial accesible al hombre común. A medida que crecía el éxito del modelo T, la influencia de Ford lo catapultó a la cima de la industria automotriz. Pero Henry Ford no se trataba solo de automóviles. Era un inconformista, un inventor, un filántropo. Sus fuertes nociones sobre la reducción del desperdicio, la promoción de la eficiencia y la necesidad de una vida y una productividad equilibradas resumieron su salario de $5 al día, y la jornada laboral de 9 a 5. En la década de 1920, Ford también se aventuró en otros ámbitos, como la aviación. Estableció el aeropuerto Ford en Dearborn e introdujo el avión Ford Trimotor, también conocido como Tin Goose, que fue el primer avión totalmente metálico en Estados Unidos. Aunque la Gran Depresión puso fin a las ambiciones posteriores de Ford de construir aviones personales asequibles, el legado de su enfoque innovador en la industria de la aviación continúa inspirando. A lo largo de los años, Ford tuvo que superar varios desafíos: las dos guerras mundiales, depresiones económicas, problemas de salud y críticas a su visión inquebrantable. Pero el espíritu indomable del hombre, y su tenaz búsqueda de la excelencia mantuvieron las ruedas de la empresa agitadas. Después de la Gran Depresión, y especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, las fábricas de Ford terminaron cumpliendo varios contratos gubernamentales vitales, obteniendo ganancias y reconocimiento. Henry Ford dimitió como presidente de la empresa en 1945 y entregó las riendas a su nieto, Henry Ford II. Incluso en su retirada de la primera línea de la empresa, su influencia siguió cobrando gran importancia en la industria del automóvil. Desafortunadamente, sus últimos años estuvieron marcados por una enfermedad, y falleció el 7 de abril de 1947. El enorme legado de Henry Ford continúa incluso hoy, inmortalizado a través de su empresa homónima, y las vastas contribuciones que hizo al mundo. Su creación de la Fundación Ford, una de las principales organizaciones filantrópicas del mundo, es otro testimonio de su visión, que abarca iniciativas en bienestar humano, educación e investigación pionera para crear un mundo más justo, más inteligente y más verde. A lo largo de este intrigante viaje, lo que se hace evidente es la incesante búsqueda de Henry Ford de marcar la diferencia. Su deseo de alterar el status quo, su incesante esfuerzo por idear productos que mejoraran enormemente la vida humana, fueron mucho más allá de sus éxitos y fracasos. De hecho, era un genio sin educación que pensaba de manera diferente y, por lo tanto, cambió el mundo. Hoy en día, como entidad global, Ford Motor Company todavía se guía por los principios pioneros introducidos por su homónimo, Henry Ford. Sus ideas revolucionarias y su extraordinaria visión continúan inspirando a generaciones de innovadores. Seguramente, el compromiso interminable de Ford con el progreso, su insaciable curiosidad y su inspirador coraje frente a la adversidad pintan un cuadro que exige nuestro respeto y admiración. Nuestro viaje a la vida de Henry Ford no termina aquí.
El camino que creó continúa bifurcándose en caminos novedosos, cada uno de los cuales lleva el infame sello del hombre, el hombre que de niño fue pobre con solo educación primaria, pero creó un imperio. Un faro de resiliencia, determinación y una actitud de nunca decir nunca. La historia de Henry Ford es una historia de inspiración que continúa tocando los corazones de numerosas personas en todo el mundo. El mundo de la industria automotriz es mucho más rico, progresista y electrizante hoy gracias a Henry Ford, quien aprovechó los duros golpes de la vida, y los utilizó como trampolín para su ascenso a la prominencia. Sin duda, esta narrativa tocará la fibra sensible de innumerables individuos que trazarán sus caminos desde comienzos humildes hacia sueños moldeados por la creencia en posibilidades ilimitadas. El esfuerzo concertado de Henry Ford, su empresa y varios visionarios y contribuyentes a lo largo de los años ha resultado en un impacto profundo y duradero en el transporte y la movilidad globales. El legado automovilístico de Ford es de hecho un testimonio del poder de la agencia, la ambición y la visión estratégica humanas. En todo el mundo, los vehículos Ford se convirtieron en sinónimo de confiabilidad, practicidad y la promesa de construirse para durar. Esta reputación, junto con un enfoque constante en las necesidades de los clientes y la dinámica cambiante del mercado, hizo que la empresa atravesara múltiples fases fluorescentes, aceptara circunstancias desafiantes y evolucionara constantemente. Sin embargo, es fundamental recordar que el legado de Ford se extiende mucho más allá de su empresa homónima o de los cambios transformadores que introdujo en el mundo del automóvil. Henry Ford es un testimonio de lo que pueden lograr una curiosidad insaciable, una búsqueda incesante de posibilidades, una voluntad indomable y la determinación de hacer útil a la humanidad, eliminando todas las probabilidades. Sin duda, el impacto de su incesante pasión y sus innovaciones pioneras no solo han dejado una impresión duradera en el ámbito de la automoción, sino que también han extendido sus raíces a diversos sectores económicos, industrias y aspectos de la vida cotidiana. En verdad, la historia de Henry Ford, con sus altibajos, sus sueños y realidades, sirve como epítome de inspiración para todos aquellos que se atreven a soñar. Mientras trazamos las cortinas de este profundo viaje a través de la vida de Henry Ford, y sus fenomenales contribuciones al ámbito de los automóviles y más allá, esperamos que se haya sentido inspirado por la resiliencia, la visión y el espíritu incansable que verdaderamente encarnó al pobre muchacho que creó un imperio, convirtiéndose en una parte duradera de la historia humana. Con cada generación que pasa, su legado continúa inspirando a los pioneros del mañana. En resumen, el legado de Henry Ford lo precede como un hombre de tenacidad inquebrantable, originalidad crepitante y una confianza en sí mismo que no suscitó resistencia. Su fe inquebrantable en las virtudes del trabajo duro y el ingenio, combinada con su lealtad a traspasar las fronteras de las posibilidades, ha tenido un impacto indeleble en el mundo. Para todos aquellos que navegan por la vida, enfrentados a desafíos abrumadores, esta exploración del viaje de Henry Ford sirve como una reafirmación de las posibilidades que se encuentran dentro de los pliegues de la adversidad. En cada pausa, en cada error, en cada crítica, reside una potente oportunidad de crecimiento, de cambio, de innovación. Porque ese es el espíritu de Henry Ford, un espíritu que resuena a través del tiempo, instándonos a todos a pensar diferente para el mejoramiento del mundo. La historia de Henry Ford es un recordatorio incesante de que el éxito no es el resultado de un golpe de suerte o de un esfuerzo laborioso en una sola vía, sino el resultado de experimentaciones continuas, aprender de los errores, reinventar ideas hasta que llegue la certeza, y una creencia inquebrantable en la propia vida. Visión. Un testimonio de que un niño pobre con solo educación primaria puede efectivamente iniciar una revolución. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje, recordamos que la emocionante historia de Ford no tiene un final real. Continúa evolucionando, dando forma a nuestra comprensión del progreso, definida en términos generales. En cada vehículo que vemos en la carretera, en cada avión que despega hacia los cielos, el espíritu de Ford sigue siendo pionero, resistente y revolucionario. La historia de Henry Ford no trataba simplemente de inventar máquinas o dar forma a una empresa, sino de fortaleza, perseverancia y asentimiento hacia las normas sociales. El niño de escuela primaria convertido en industrial estadounidense ha dejado una huella imborrable en el lienzo del progreso humano, exponiendo un legado que trasciende más allá de generaciones. Mientras reflexionamos sobre la increíble vida de Henry Ford, recordamos las palabras audaces que una vez dijo: ¿crees que puedes, o crees que no puedes? Tienes razón. Un faro del espíritu empresarial estadounidense, el espíritu intransigente y la determinación de Henry Ford personifican el poder de la confianza en uno mismo, dirigiéndonos a todos hacia las posibilidades redentoras del esfuerzo humano. Terminando esta narrativa con una conmovedora nota de introspección, examinamos la humanidad de Henry Ford, las luchas, los reveses, la perseverancia inquebrantable y los eventuales triunfos. Esta es la esencia de su contribución real, más allá de los límites físicos de su gloria, viviendo en cambio en el reino invisible pero tangible de la inspiración. Lo que se desprende de la historia de Ford es el coraje de soñar, y la resiliencia para hacer realidad ese sueño.
Su historia aclara que ningún objetivo es demasiado alto, ningún obstáculo es demasiado profundo, ninguna dificultad es demasiado dura, siempre y cuando el corazón esté fortificado por un deseo ardiente y una voluntad inquebrantable. Entonces, a medida que llevamos a cabo el legado de Henry Ford, cada uno de nosotros tiene la tarea de contribuir con nuestra propia pizca de pintura al lienzo de la humanidad, creando nuestras propias narrativas de impacto y cambio, porque tal como lo hizo una vez cierto hombre, nosotros también poseemos el poder de transformar los reinos a los que pertenecemos. Este viaje completo e iluminador a través de la vida y la época de Henry Ford, la historia de un niño pobre con educación primaria que estableció una empresa global, nos deja con la oportunidad de hacer una introspección. Sirve como un recordatorio oportuno de la estupenda capacidad del espíritu humano para superar desafíos, y crear un mundo donde las posibilidades son ilimitadas, donde los sueños de un solo hombre tienen el poder de cambiar el curso de la historia humana. Tomando el espíritu de Henry Ford, y distribuyéndolo a lo largo de los capítulos de la vida, aprendemos a afrontar los fracasos y emerger como vencedores, a conservar la originalidad incluso cuando el mundo intenta imponer la conformidad, a ser incansables de evolucionar y ser pioneros y, lo más importante, seguir inspirándonos e inspirando. Porque en todas estas lecciones que encarna su vida reside la esencia de un legado que seguramente repercutirá en los pasillos del tiempo.